aprovechar. Ok, muy buenas noches. Vamos a aprovechar estos minutos. Nos quedan como 2, 3 minutos para ya propiamente empezar. Vamos a orar para ponernos en las manos de Dios y que el Señor abra nuestra mente para este estudio bíblico. Oramos. Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos brindas de estar acá. Gracias te damos, Señor, porque nos has salvado, nos has redimido, nos has justificado, nos has perdonado de todos nuestros pecados. A pesar de nosotros mismos, de nuestra naturaleza pecaminosa separada de ti, Señor, nos amas y nos das al Espíritu Santo que viva en nosotros y podemos así entender la Santa Escritura. Gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti. Te quiero pedir, Señor, por las personas, hermanos en Cristo, familiares, amigos, que están enfermos, Señor, que no gozan de una salud física en este momento. Yo oro para que usted los ayude, que usted los cuide, que usted los proteja, que usted los levante, que usted los sane según su santa y perfecta voluntad. Algunos, Dios, tienen situaciones muy complicadas de salud. Eh, Traigo a la memoria, Señor, a doña Patricia. Te ruego por ella. El último reporte es de que ya la infección se fue. Aún así, tienen que darle tratamiento porque está con anemia producida por la quimioterapia. Te quiero pedir por ella para que usted le dé las fuerzas, la salud necesaria, la paciencia, la gracia, a Dios, para soportar la enfermedad que ella está llevando. Oro también por otros hermanos en Cristo acá en la congregación que están enfermos, llevando cargas, pesos. Otros, Señor, su enfermedad tal vez es de índole espiritual. Oro. Sin igual, del cual nosotros no tenemos, um, Señor, nada que merezcamos que usted nos haya dado semejante libro para guiar nuestra vida, para conocer, darte a conocer, Señor. Los libros sapienciales, los libros de sabiduría. A partir de Job hasta el Cantar de los Cantares. Y luego entra profecía. Pero en la historia bíblica propiamente, en la cronología bíblica, esa es imposible. Sino que, por ejemplo, los libros de Salmos, por ejemplo, algunos fueron escritos por Moisés. Entonces, eso nos remonta al tiempo del Génesis, o mejor dicho, del Éxodo. Éxodo, Levítico, por ahí fue escrito, entre Éxodo y Deuteronomio. Luego varios fueron escritos por
David, otros por otros personajes. En el caso de los profetas es igual. En el caso de los profetas es igual. ¿Por qué? Porque no es que, ok, terminó el libro del Cantar de los Cantares y empezaron los profetas a hablar. No, así no funcionó, sino que los profetas estuvieron durante el tiempo de los reyes. O sea, los podemos acomodar en el periodo de... Mientras el reino estaba unido, que salieron. ¿Cuáles son esos profetas? Bueno, ahí están. Ahí los tenemos. Abdías, Jonás, Nahum, Amós, Oseas, Joel, Isaías. ¿Hacia quién estuvo destinado el libro y hacia quiénes estuvo destinadas las profecías? Ahora vamos a ver unos cuantos, no vamos a verlos todos. Y esos no son todos los profetas, como usted puede ver ahí, no está Daniel, no está Ageo, no hay otros profetas, sino porque ellos pertenecen a otra etapa. Vamos a dedicarnos a unos de estos. Vamos a ver, de hecho, 6 de estos. De hoy en 8, si Dios lo permite, veremos los otros de estos y en otras áreas. Pero Abdías está dirigido hacia Edom. La profecía es hacia Edom. Jonás y Nahum, su profecía es a Nínive, o sea, hacia Asiria. Amós es dirigida al reino del norte. ¿Por qué? Porque ya el reino se estaba dividiendo. Ellos empezaron cuando el reino era unificado, era un solo reino, pero el reino se dividió, se fraccionó. Entonces Amós predica al reino del norte, Oseas a todo Israel, Joel a Judá, el reino del sur, Isaías, Miqueas, Sofonías, Habacuc, Jeremías y también el libro de las Lamentaciones hacia Judá. Vamos a ir viendo uno por uno de esos profetas, de algunos de esos, repito, hoy, Dios primero, la otra semana veremos algunos. El primero de ellos es Abdías. Abdías, él estuvo alrededor del año 848 después de Cristo. Este es el libro más corto del Antiguo Testamento, el libro de Abdías. No se sabe mucho sobre Abdías, se sabe relativamente poco. Hay algunos de esos profetas donde no se sabe mucho. De uno que se sabe un montón es de Daniel, pero de Abdías no se sabe mucho, no se sabe gran cosa. Abdías, su nombre significa siervo del Señor, siervo del Señor. El libro de Abdías tiene un solo tema y es el castigo de Edom, el castigo de Dios hacia Edom. ¿Y por qué Dios lo quiere castigar o por qué Dios lo va a castigar? Por la traición de Edom hacia Judá. Recuerde que Edom es primo, familia de los israelitas, ¿ok? Hubo 4 ocasiones en las que Edom ayudó al saqueo de Jerusalén. 4 ocasiones. Durante algunos reyes, Edom se prestó al enemigo y más bien se unió, se alió para atacar y vandalizar la ciudad de Judá. Durante el reinado de Joram, durante el reinado de Amasías, durante el reinado de Acaz y durante el reinado de Sedequías. Ellos entraron, ellos penetraron, ellos confabularon para hacerle la vida difícil a Judá. La profecía de Edom es que ellos iban a ser humillados por Dios. Dios los iba a humillar por su rebelión, por su pecado, por su dureza de corazón.
Dios los iba a humillar. Ahora, recuerde lo que dice la palabra en Santiago. Si uno, y también en el libro de Proverbios y en varios lugares de la Biblia, si uno se llena de orgullo y soberbia, Dios tarde o temprano, usando coloquial, un vocabulario coloquial, Dios se lo va a traer abajo. Dios siempre, si uno se llena de orgullo, de arrogancia, soberbia, Dios lo va a traer abajo, como es el caso de Edom. Ahora, recuerde que Edom, ellos eran orgullosos, eran arrogantes. Esaú fue el padre de la nación de Edom. ¿Quién era Esaú? Hermano de Jacob. El hermano de Jacob. ¿Ok? Vea conmigo Génesis capítulo 25, versículo 30, por favor. Génesis capítulo 25, versículo 30. De ahí es donde viene este nombre Edom. O sea, Edom y Esaú son sinónimos. Edom y Esaú, la casa de Esaú, son los edomitas. ¿Ok? Génesis 25, 30 dice, dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿Recuerda aquella ocasión? Jacob estaba comiéndose unas lentejas, un guiso rojizo. Llegó Edom de cazar, llegó Edom del campo, se estaba partiendo de hambre. ¿Me das de ese guiso rojo? Y dice, ay, te vendo la primogenitura. ¿Okay? Y desde ahí se le llamó a Esaú Edom. Entonces, Esaú, Edom son sinónimos. Es lo mismo. Dios profetizó que Edom sería saqueado y que todos sus aliados se volverían contra ellos. Que los hombres sabios, fueron profecías específicas. Primero, la ciudad de Edom va a ser saqueada. Segundo, sus hombres sabios se van a volver necios, toda la sabiduría que ellos tienen la van a perder y sus guerreros serán confundidos en batalla. Es interesante cómo a veces en el Antiguo Testamento usted lee que ejércitos que salían en campaña contra otros, a veces no lanzaban ni una sola piedra y Dios confundía y entre ellos empezaban a matarse. Es una de las cosas más raras, más extrañas que hace, pero bueno, Dios confundía las mentes. Eso le iba a pasar a Edom. Por su pecado, por su rebelión, Dios los iba a castigar de esa manera. Edom sería castigado. Sí, recuerde que Judá había sido por ellos 4 veces arrasada, pero Dios dice, usted Edom va a ser destruido, pero Judá se reavivará, Judá se levantará. Y eso es lo que Dios ha hecho a través del tiempo con la nación de Israel. Siempre hemos visto que por el pecado de Israel ellos han venido a ser golpeados, pisoteados por muchas naciones, pero Dios en su misericordia y en su bondad los ha vuelto a levantar. ¿Por qué? Porque son la nación escogida de Dios. Dios los escogió. ¿Son meritorios? No, no son meritorios. Ellos no merecen nada, pero sin embargo Dios honra su palabra. Ahí en Deuteronomio Dios se los dijo. No es que ustedes, porque los israelitas se les estaba inflando la cabeza y estaban pensando, bueno, nosotros somos lo máximo, ahora lo más carga acá. No, señores, ustedes no son los más grandes. Ustedes eran la nación más chiquitilla que había, los más despreciables. Yo los escogí. Ahí el punto que a veces la gente pierde de escena es que la gente se enfoca en las personas. Israel, no, es en el Dios que levantó a Israel. El Dios que cogió al pueblo más pequeño para hacerlo su nación. Y una cosa más, olvidan la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano y Dios bendice a quien quiere bendecir y no bendice a quien no quiere bendecir. Él es soberano. Dirá el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? O sea, ¿puedo yo llegar y reclamarle a Dios algo? No, no podemos. El libro de Job, la semana pasada, vimos eso, ¿verdad? Bueno, el segundo profeta que vamos a hablar hoy, estos profetas son conocidos como profetas menores. ¿Por qué son conocidos así? No es porque son menores sin importancia, jamás, sino porque sus escritos son más cortitos.
sus libros son más pequeños. El segundo profeta es el profeta Joel. Joel, lo tenemos ubicado entre el año 835 al 796 antes de Cristo. Otra vez, al igual que Abdías, de este profeta de Joel se conoce poco, muy poco. La Biblia nos dice que era hijo de Petuel y su nombre significa Jehová es Dios. Joel significa Jehová es Dios. Mientras Joel tenía su ministerio, la tierra de Judá fue atacada por una plaga enorme de langostas. Una plaga nunca antes vista en Israel. Una plaga que devastó gran parte de la ciudad. Lea conmigo Joel capítulo 1, verso 4, donde él menciona un poquito de esta plaga de langostas que arrasó, devastó la tierra. Joel 1:4 dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. O sea, a veces nosotros acá, por lo menos que yo sepa, muy poco hemos visto plagas de langostas, pero hay lugares donde se ve una nube de langostas que llegan a los cultivos, llegan a los sembradíos y las arrasan. Bueno, durante el ministerio de Joel eso sucedió. Y él narra esto. Por inspiración de Dios, Joel toma esa ilustración y la compara, esta ilustración de lo terrible que fue, de lo devastado que quedó la tierra, lo compara con el futuro conocido como la tribulación. O sea, Joel está diciendo, la tierra va a llegar a quedar devastada. Joel capítulo 1, verso 15, por favor. Joel 1:15. Acá yo quiero darle una idea, como un, ¿cómo se llama esto? Como un tip, ¿verdad? Cuando usted esté leyendo el Antiguo Testamento, y usted lea el gran día, el día de Jehová, el día del Señor, siempre marque esa porcioncita porque, y léalo con día de Jehová, día del Señor, el gran día, ¿verdad? Es como cuando usted lee la angustia de Jacob, todo eso está apuntando siempre hacia la tribulación, a la tribulación, a la tribulación. Joel entonces está comparando esa ataque de las langostas con el día en que vendrá sobre la tierra la tribulación. El día en que la tierra será devastada completamente. Joel también es conocido como el profeta de Pentecostés, así lo conocen en algunos lugares, porque sus palabras acerca del Espíritu Santo fueron citadas tiempo después por Pedro. ¿Usted recuerda? Allá leamos Joel capítulo 3, versículo 2. En Joel capítulo, bueno, esto es otro tema, digamos, en Pentecostés Pedro habla de Joel y él hace memoria del evento. En Joel 3:2, ¿qué es lo que notamos? Joel 3:2 otra vez, proféticamente me está hablando de una gran batalla que vendría sobre la tierra. Una enorme batalla. Joel 3:2 dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo
y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Está hablando de una gran batalla. ¿Cuál será esa batalla? La batalla de Armagedón. En ese tiempo en el cual el Señor juntará a las naciones para pelear contra Cristo. ¿Ok? Ahí será esa gran batalla. Es muy probable, como digo, que será una batalla en la cual habrá una carnicería. Es el valle de Josafat, es conocido también como el valle de Megiddo, donde dice la Biblia que la sangre correrá hasta el freno de los caballos. O sea, no es un charquillo de sangre, es una cantidad enorme. ¿Por qué? Porque estarán todos los pueblos, los ejércitos de la tierra se levantarán. Y uno dice, ¿y cómo es esto que los ejércitos se levanten? Vea hoy, por ejemplo, Israel hace alguna situación y de repente ya hay varios grupos que dicen, qué barbaridad, están en contra. Ahora, va a llegar a pasar algo. ¿Qué será? No sé, no sé. Pero va a llegar a pasar algo tan grande donde todos los ejércitos van a decir, vamos a ir a pelear contra Jesús. Vamos a ir a pelear contra. Ahí está el Salmo 2. ¿Por qué se motinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán pueblos y pelearán contra el ungido de Jehová. Irán a pelear al valle de Megiddo contra Cristo. Será una masacre lo que sucederá en ese entonces. Pero, y usted dice, es que no me queda claro. Recuerde que esa batalla va a marcar prácticamente el final de la tribulación. Porque en esa batalla Jesús vendrá con sus santos, no por sus santos. ¿Cuándo Jesús viene por sus santos? En el arrebatamiento, en el rapto. O sea, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Jesús no pondrá su pie aquí en la tierra. Nos espera en las nubes. Vámonos. Nos juntamos con Él. Hay un par de eventos en el cielo. Y después de la tribulación y de ese par de eventos en el cielo, Jesús regresará. En ese momento, cuando Jesús regresa, el diablo juntará a todos esos ejércitos. Y después de esa batalla, ¿qué hay? Después de la batalla de Armagedón, ¿qué hay? Jesús establece su reino aquí en la tierra. Jesús pone su reino en Jerusalén, su reinado en Jerusalén, y es lo que se conoce como el milenio. Pero vea lo que sigue. Joel capítulo 3, versículos 15 y 16. Vea los resultados de esta batalla al final. Joel 3, 15 y 16. Y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Luego de esta gran batalla, si usted sigue leyendo un poquito el libro de Joel, después de esta gran batalla, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. Ahora, actualmente explico algo con relación al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía, realizaba alguna obra y luego se iba. Venía y luego se iba. El Señor Jesús hace la promesa en Juan 14 y en Juan 16 de que vendría otro. Ese otro significa alguien igual a mí, alguien con las mismas categorías, características como las mías. Vendría alguien, el Consolador, que Jesús llama, igual a mí. Espérenlo. Bueno, viene, y del domingo hablé de eso, viene en Hechos 2, Pentecostés,
y el Espíritu Santo llega. En Hechos 1 le dice, recibiréis poder cuando haya venido. Todavía no ha llegado. Y luego en Hechos 2 viene Pentecostés y el Espíritu viene y se queda con nosotros. Romanos 8 es muy claro. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso es tan peligroso algunas doctrinas donde dice, bueno, es que a veces escuchamos personas que se confunden un poquito la doctrina con la emoción, ¿verdad? Toda gente dice, es que los bautistas no tienen al Espíritu. Y a veces cuando me han tocado el tema, yo les pregunto, ¿de verdad? ¿Por qué los bautistas no tenemos al Espíritu? Bueno, es que los bautistas no tienen al Espíritu porque no gritan, no cantan, no se mueven, no danzan, no. Eso es emoción. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu. Eso absolutamente nada que ver con el Espíritu. Y si no tenemos el Espíritu, no somos salvos. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no es salvo. Repito, Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo no tiene que ver absolutamente nada con emoción, nada. Que algunos brinquen, ok. Que algunos salten, ok. Que algunos lloren cuando cantan, bien. Algunos levantan la mano, está bien. Algunos aplauden, bien. Otros están muy secos, muy tiesos. O sea, la mayoría de ingleses no tendrían a Cristo, son tan secos, usted los ha visto todos formales, ¿verdad? Nada que ver. Una cosa es emoción, y sí, somos seres emocionales, los latinoamericanos somos seres emocionales, y hay gente que llora, que canta con las manos arriba, que eso es indistinto de tener o no tener al Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu venía e iba, se venía e iba. Hoy el Espíritu está. Cuando Jesús venga, si Jesús viene ya, en este mismo momento, nos vamos con Jesús y el Espíritu Santo se va de la tierra también. Volvemos a la escena del Antiguo Testamento, donde el Espíritu vendrá durante esos 7 años de tribulación para misiones específicas. Sellar 144,000 judíos para que se vayan por todo el mundo a predicar, etc. Pero el Espíritu se va. Por eso en Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, habla sobre eso. Habla de que, ¿qué va a pasar de esta tierra? O sea, póngase a pensar, si hoy el Espíritu Santo vive y hay todo lo que hay, todo lo malo, ahora sin Espíritu Santo, y el pueblo corriendo desbocadamente, pero después de esa batalla y cuando el Señor Jesús establezca su reino, el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre toda carne. No solo eso, todas las necesidades humanas serán provistas. O sea, no habrá hambre, no habrá pobreza. Ahí sí será erradicada la pobreza de la tierra. Mientras el ser humano gobierne, nunca será erradicada. Jesús lo dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Porque muchas veces la pobreza es por ignorancia y rechazo de Dios, mucha. Y en segundo lugar, a veces es porque algunos se quieren echar toda la plata a ellos y no compartirla con nadie. Pero cuando Jesús reine, la cosa va a ser diferente. Entonces no habrá necesidad humana en esta tierra. Luego, la naturaleza misma será transformada. O sea, esto que estamos viendo, ¿verdad? Hoy hubo 2 erupciones del volcán. Y de todas estas erupciones, ya no habrá erupciones, ya no habrá tsunamis, ya no habrá temblores. Todo esto que la creación gime, que estamos viendo este descalabre de la creación, como dice Romanos, clamando, gimiendo, ¿cuándo vendrás, Jesús? Ya, toda la creación será transformada, la naturaleza será transformada. Y Cristo reinará en Sión. Cristo reinará en Sión. Vea Joel capítulo 3, versículo 21. Joel 3, 21. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Ven, interesante, la palabra de Dios, ¿cómo es tan clara? Hay un grupo religioso que dice que Jesús es un Dios menor. Ellos alteraron la Biblia,
cambiaron el griego porque así no estaba escrito en griego original. En Juan 1:1, donde dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ellos en su, no es Biblia, en su libro que se llama Traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, ellos tradujeron ese texto. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Entonces hacen ver a Jesús como un Dios menor. Está Jehová. Jehová, Jehová, Jehová. Jesús. No es Dios, porque el Dios es Jehová. Qué interesante, aquí está hablando Joel y está diciendo, Jehová morará en Sión. ¿Y quién es el que morará en Sión? Jesús. Jesús es el que morará. ¿Por qué? Porque Jehová es Jesús. Porque Jehová es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno y uno son tres. ¿Y cómo es eso? Preguntémosle al Señor cuando lleguemos al cielo. Porque por más brillante que la mente humana sea, nunca lo vamos a llegar a entender. Nunca. Pero sí es el Señor Jesús. Bueno, vamos al tercer profeta, al profeta Jonás. Jonás. 780 al 750 antes de Cristo. 780 al 750 antes de Cristo. Algunos estudiosos dicen, especialmente de los estudiosos de las viejas escuelas, dicen que este libro de Jonás es uno de los 3 libros que más odia el diablo. Hay 3 libros que el diablo odia, que el diablo detesta, según ellos. El primer libro es el libro del Génesis, el libro de los principios, el libro de los orígenes. ¿Por qué? Porque en Génesis se está prediciendo, se está dando la profecía, allá en Génesis 3:15, de que vendría el Mesías. Vendría el hijo de la simiente de la mujer, ¿verdad? Vendría a través de una mujer, que en realidad se está refiriendo a una nación, a Jesús, el Mesías, ¿ok? Entonces es detestable para el diablo ese libro. El otro libro que para ellos es detestable es el libro de Daniel, que ellos dicen que el diablo detesta. Es el libro de Daniel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el libro de Daniel nos habla sobre la venida de Jesús. Si la otra semana, no estoy seguro, si el Señor retarda su venida y la otra semana viéramos, no creo que veamos Daniel, porque todavía me falta Isaías es bastante largo y otros más. Pero cuando lleguemos a Daniel, en Daniel se encuentra una de las, hay profecías súper ricas sobre imperios que reinaron, imperios que derrotaron a Israel, imperios que gobernarán, etc. Pero hay una profecía súper rica donde nos dice precisamente el momento en el cual el Mesías iba a nacer. Y es la profecía conocida como las 70 semanas de Daniel. Ahí se habla acerca de cuando Jesús iba a nacer y luego de cuando Jesús, es una profecía rica, pero que requiere mucha calma porque hay que ir sumando y han hecho un descalabre profético algunos grupos increíbles. Pero bueno, Daniel es otro, porque Daniel menciona eso. ¿Okay? Y el tercer libro, que dicen ellos que el diablo odia, es el libro de Jonás. ¿Por qué? Porque por medio de tipos, símbolos o cuadros, se nos presenta la muerte y la resurrección de Cristo. Se nos presenta ahí, ¿verdad? De hecho, recuerda que Jesús habló en sus predicaciones, varias veces habló de Jonás. Y como Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y por 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre. Ahí está. Ok. Jonás nos demuestra la paciencia y la misericordia de Dios. Eso es el libro donde uno puede ver eso. A un Dios paciente, a un Dios misericordioso. El Señor envía al profeta Jonás a la ciudad de Nínive, a la ciudad de los asirios.
era una ciudad mala, era una ciudad perversa, era una ciudad de verdad donde masacraba a la gente. Estuve leyendo un poco sobre sus prácticas y eran prácticas horribles. Ellos ellos empalaban, desollaban, decapitaban. Bueno, era horrible lo que ellos hacían, pero principalmente cuando venía un ejército enemigo y ellos sabían que venían, generalmente agarraban gente, la masacraban, pueblo que en donde ellos llegaban, los mataban, quemaban la ciudad, pero agarraban los cuerpos y los formaban como muros o los empalaban. Así que entonces el ejército enemigo, cuando iba entrando ahí con sus espadas y escudos y toda la cosa, lo que hacían era ver muertos por aquí, muertos por allá, colgando, empalados y una pared de muertos, como diciendo, eso es lo que a usted le vamos a hacer. A esa nación mandan a un judío, mandan a Jonás. ¿Qué hace Jonás? ¿Qué hace Jonás ante la comisión? El Señor le dice, tengo un trabajo, Jonás, para usted. Fantástico trabajo. Usted va a ir solo a predicar a la ciudad de Nínive. Usted va a ir solito. No va a ir un grupo, no es un cuerpo evangelístico, solo. A usted le toca ir a Nínive, a esa gente que mata. ¿Qué le parece? Jonás hace algo absurdo. Él intenta huir de Dios. Lea conmigo Jonás capítulo 1, versículo 3. Jonás 1, 3. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Este es un lugar que queda al sur de España. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás quiere intentar un imposible, quiere hacer algo imposible, quiere huir de la presencia de Dios. Es interesante, dice, lejos de la presencia de Jehová. O sea, él dice, aquí está la presencia de Dios. Yo agarro un barco y me voy para allá y aquí no está la presencia de Dios. O sea, yo dejé la presencia de Dios. El salmista nos advierte de esa locura, es una locura. Salmo 139, versículos 7 al 12. Salmo 139, 7 al 12 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomares las alas del alba y habitares en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tratar de huir de la presencia de Dios es exactamente lo mismo que hace un niño pequeñito, cuando el papá, la mamá o un hermano viene y dice, aquí vengo, y aquí está en la cama, y agarra la sábana o la cobija y se la tira encima, pensando de que así no me ve, así no me va a agarrar. Es lo mismo. Hay gente que piensa que, ok, me voy de la iglesia, me enojé, me voy de la iglesia, ahí no está la presencia de Dios en mi casa. Me voy a ir a un bar, ahí no está la presencia de Dios. Me voy a ir al mundo, porque Dios me falló, por la razón que quiere echarle la culpa a Dios. Ya hay la presencia de Dios. No, la presencia de Dios va a estar ahí. Nosotros no podemos huir, nadie puede huir de la presencia de Dios. Es lo más loco que un ser humano puede hacer, creer que puede huir de la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios está acá en la iglesia, la presencia de Dios está en la calle, la presencia de Dios está en cualquier lugar. Porque en todo lugar, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde? Aunque Jonás pensó haberse librado de Dios, el Señor levantó una gran tempestad sobre el mar. El Señor es el dueño de todo. De todo. El cielo y la tierra son de Él. Él puede hacer lo que quiera, Él puede manejar las cosas que quiera, con tal de hacernos ver que Él está ahí y que nosotros nos volvamos a Él.
Dios levantó una gran tempestad. Los marinos empezaron a orar a sus diferentes dioses. Yo me imagino la mezcolanza, que empezaron ahí cada uno a este dios y al otro dios y dele y este, y no me oye y no paraba la tempestad y cada vez, o sea, era más fuerte, no amainaba para nada. Empiezan a echar suertes para ver sobre quién cae la suerte, porque a este nos tiene que pagar, ¿verdad? Y pum, cae la suerte. No, no, no es suerte. Dios señaló a Jonás. Usando ese mecanismo, Dios señaló a Jonás. ¿Dónde estaba Jonás? Jonás estaba durmiendo. Llaman a Jonás, llega Jonás y le dice, vea, dormilón. Qué horrible, qué horrible. Es que Dios me encomendó. Sí, a Dios. Claro, inmediatamente todo el mundo dijo, Dios está castigando. Dios está castigándonos a nosotros por ¿Sabe? Yo creo que Dios puede bendecir familias por una persona. Por un creyente verdadero que haya en una familia, Dios puede bendecir una familia por más pecadora que ésta sea. Yo creo que Dios puede bendecir un trabajo, una empresa, por un creyente verdadero que haya en ella. Yo creo que Dios puede bendecir comunidades y hasta naciones por un puñado pequeño a veces de creyentes que vivan la verdad. Yo creo, pero también yo creo que por creyentes que no están viviendo como Acán o como en este caso Jonás, Dios también puede castigar. Hay daño colateral. Dios corta bendiciones. Israel perdió una batalla con Acán, ¿se acuerdan allá en Josué? Lo perdió por un solo hombre que había desobedecido a Dios. Acá casi se están ahogando todos los marineros por este señor que estaba huyendo de Dios. Él les dio la solución. Él dijo, agárrenme y tírenme al mar. Y el mar se lo iba a tragar. Y en efecto, lo agarraron. Pensaron tenemos otra idea. No, ninguna otra idea. Tíreme. Lo tiraron. Pero no solo el mar se lo tragó. Dios ya tenía un gran pez que lo estaba esperando. Piensen en las probabilidades de eso. Ahí está el bote, ¿verdad? Grandecito probablemente, agitado por el mar, subiendo, bajando, para arriba, para abajo, y las olas venían y lo bajaban, lo subían. La probabilidad de que usted sea agarrado acá, lo tiren y por ahí venga en ese agitado mar un gran pez que donde usted cae al agua abre sus fauces y se lo traga. En cuanto a esto del pez, siempre hay un debate. Fue ballena, fue un gran pez. La Biblia dice un gran pez. Yo sé que la versión 1909 Reina Valera dice una ballena, pero digamos el hebreo en ese entonces puede decir un gran pez o puede significar ballena o puede significar un gran pez. ¿Cuál? A saber. Yo no me voy a poner a hilar delgado. La Biblia dice un gran pez se tragó a este hombre. Estando en el gran pez, yo quiero que usted piense un momentito. Yo creo que somos muy influenciados por Pinocho y Gepetto, ¿verdad? Porque vemos sí, ahí usted ve, ahí está Jonás sentadito en un banquito, tomándose un cafecito, con un bombillo ahí, ¿verdad? Una lamparita, orando al Señor. No, piense, está en el vientre. Bueno, cuando Jonás cae al agua, para la tempestad. Pero se lo traga el pez. Él está en el vientre del pez. Está en el vientre. O sea, no está en la garganta, en el vientre. Se lo tragó. Ahora, ¿qué hay en el vientre suyo de cualquier animal o un pez? ¿Qué hay?
hay jugos gástricos, hay desperdicios ahí, comida, un montón de cosas. A veces nosotros vemos y no nos ponemos a pensar cómo salió Jonás de ese gran pez. Cuando el pez lo escupió, lo botó ahí en las costas. A veces pensamos que salió enterito. No, jugos gástricos, jugos que queman, jugos que deshacen el alimento. Entonces usted se come ahí el arrocito y los frijoles y el pedacito de carne y el huevo y todo. Y aquí, ese sistema gástrico, empiezan a, yo lo veo así como compartimentos, como antes que estaban estos lavados de carros donde usted metía el carro y salían chorros de jabón y agua y todo. Bueno, es igual, cae la comida y ácido, ácido, ácido. Y ahí está este hombre entre ácidos, agua, desperdicios, luchando por su vida, ¿verdad? Porque es que no es que se bajó, se bajó de la marea. Ya está calmadito, está sentadito, probablemente en la campanilla ahí del bichito. Ahí no, él estaba luchando por su vida y en esa lucha, en el capítulo 2, levanta una oración humilde, una oración de confesión a Dios. Leámosla en Jonás 2, versículos 9 y 10. Jonás 2, versos 9 y 10 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí, lo que prometí. Y aquí da la esencia, en breves palabras, del mensaje de la Biblia para una humanidad caída. ¿Cuál es? La salvación es de Jehová. Y él podía decirlo con un conocimiento de causa. ¿Quién lo iba a sacar de ahí si no era Dios? ¿Quién nos va a sacar a nosotros, como dice Salmo 103, del lodo cenagoso en el cual estamos? Del hueco donde estamos, del pecado en el cual vivíamos. ¿Quién es el único que nos puede sacar, limpiar, perdonar, justificar? Dios. La salvación es de Jehová. Y qué interesante. Él ora así, en esa lucha que tenía, probablemente casi agonizando. Y dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahí está, Dios le salvó la vida a ese profeta. Vean, no importa la situación que nosotros estemos viviendo. A veces podemos tener el agua por el cuello. A veces podemos decir: ¿quién me va a sacar de esto? Confíe en Dios. Tenga fe. A veces no es el tiempo nuestro. A veces no es: Señor, yo te pido por esto ya. En nuestra casa estuvimos orando y hemos estado orando, y especialmente el día de ayer oramos por una situación y yo le decía a Dios: hoy, porfa, es hoy, Dios. Y ahí estuve durante el día: porfa, hoy, Dios, porfa, Dios, hoy, lo necesito hoy, porfa, hoy. Y ya nos fuimos a acostar y yo dije: bueno, ahí, no fue hoy, no fue ayer, pero hoy sí. Hoy recibimos la respuesta. Hoy recibimos la confirmación. No fue cuando yo quise, fue cuando Dios quiso. No perdamos la fe. Bueno, Jonás sale del pez, me imagino lleno de algas, todo quemado por los jugos gástricos. O sea, horrible, oliendo a pescado, pero horrible. Y él llega y predica el mensaje que Dios le dijo que predicara. Y toda la ciudad se vuelve al Dios verdadero. Tremendo. Aquí el mérito no está en el mensajero. No es por qué apariencia tenía, ¿verdad? Que es grande, alto, fornido. Era un Saúl, ¿verdad? Con un traje fino, una corbata lindo el hombre y oliendo rico. No, olía a pescado. Quemado, feo, ¿verdad? Tostado. La gente se convirtió no por el mensajero, no por su erudición,
No fue la erudición del predicador, que hacía gestos y hacía, ¿verdad? Como Billy Graham al principio, ¿verdad? Que era tanto fuego. No, no. El resultado que él vio de toda la ciudad convertirse es la demostración del poder de Dios, no del predicador, del poder de Dios. Y eso tenemos que recordarlo, todos aquellos que enseñamos la palabra de Dios, sea un niño, sea un grupo de jóvenes que estemos evangelizando, sea un estudio bíblico, a donde estemos. No es por nuestra capacidad, no es por nuestra elocuencia, no es por nuestro conocimiento, es por el puro poder de Dios que la gente se convierte. Punto. Es Dios y solo Dios, nada más. Es el resultado de Él. Es más, el mensaje de Jonás, o sea, yo me imagino a Jonás, o sea, Dios me llamó, no, voy huyendo, el Señor me da una tormenta horrible, me traga un pez, me estoy ahogando, estoy todo quemado, estoy todo ahí, me tira en la costa, me pongo a caminar. No, recuerden, no habían baños ahí que usted pagaba 1,000 pesos y había una ducha. No, nada. Ahí el hombre oliendo mal, todo seco, sucio, maloliente y de mala gana. Usted me dice, ¿cómo sabe que de mala gana? Bueno, espérese el final del libro. De mala gana, el tipo va ahí probablemente metido las manos en la bolsa. ¿Y cuál es su profundo mensaje? ¿Cuál es el título del mensaje? ¿Cuál es la introducción del mensaje? ¿Cuáles son los puntos claros y subpuntos claros del mensaje? No, ahí, Jonás capítulo 3, versículos 4 al 5. Ahí vemos el mensaje. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. La profundidad teológica, ahí está. O sea, todo el estudio profundo y desmenuzó los versículos y no, probablemente de mala gana dice, ¿sabe qué? Aquí a 40 días, el que no se convierte, Dios lo destruye. El que no se convierte, Dios lo destruye. 40 días Dios les da, arrepiéntanse, 40 días Dios les da. Y la gente se convirtió. Dice versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Dios estaba hablando por ese mensajero. Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Estoy hablando de uno de los pueblos más violentos del mundo. Nínive, capital del imperio de Asiria. Proclamar ayuno, cambiar, vestirse de cilicio, convertirse del mayor, creerle al Dios vivo, solo Dios puede hacer. Solo Dios, nada más. Dios y solo Dios. Nadie más. ¿Cómo termina el libro? ¿Cómo termina el libro de Jonás? El libro termina con un berrinche. Con un berrinche de parte del profeta. Se molestó. Jonás ve a todo el mundo convirtiéndose, me imagino gente orando, cayendo de rodillas ahí, clamando al Dios vivo, y él se queda viendo. Se sube a un montículo por ahí, hay una matica ahí que me tapa el sol, se agarra, y mientras está ahí un gusanito se come la matica, y él entra ese sol y se enoja y maldice la matica porque está el sol y dice, ¿ves Dios? ¿Para qué me mandaste si siempre se iban a convertir? ¿Qué es lo que él quería? Que todo el mundo se fuera al infierno. ¿Qué profeta? Ven, no es el mensajero, es Dios, su mensaje. Es la persona de Dios. Haciendo un berrinche, bravísimo. Y no dice que llegó a reconocerlo. No, el libro termina ahí. El libro termina con un profeta berrinchudo. No, ni siquiera llega a decir, Señor, ¿sabes qué? Sí, metí la pata ahí, me enojé innecesariamente. No, haciendo berrinche. Pataleando ahí como un chiquillo malcriado. ¡Qué barbaridad! Ve, ¿para qué me mandas? Si siempre se iban a convertir. Vamos a ver este otro libro, el libro de Amós. Amós era un pastor de ovejas
y recogedor de higos silvestres. Él no había estudiado en la escuela de los profetas. Los profetas tenían un seminario bíblico, se llamaba la escuela de los profetas, que había sido iniciada durante el tiempo de Elías, Eliseo y varios profetas tenían su seminario bíblico, su instituto bíblico donde preparaban a los profetas. Sin embargo, Dios llamó a este hombre que no había estudiado en ese seminario de profetas para ser un evangelista laico. Él fue llamado a ser profeta para toda la casa de Israel, pero sobre todo al reino del norte. Específicamente él tenía, recuerde que el reino del norte tenía su capital y el reino del sur tenía su capital. El reino del norte, la capital era, ¿cómo se llamaba? Samaria. Y el reino del sur, la capital era Jerusalén. En el reino del norte, ellos tenían dos centros de adoración. Como dice, el reino del sur tiene uno, ahí donde está el templo. Nosotros vamos a tener dos. Uno de esos templos estaba en Betel. Ahí en Betel era el centro de operaciones de este profeta. Fue enviado principalmente a predicar ahí en ese lugar. Ahí él llevó sus campañas de avivamiento, en donde él habló fuerte contra el pecado, contra la separación y buscando la santificación, que el pueblo se volviera a Dios. 8 ciudades son denunciadas por este profeta. Él predica contra 8 ciudades y profetiza juicio contra 8 ciudades, que son Siria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón, Moab, Judá e Israel. La misma Israel. Antes de que el juicio de Dios cayera sobre Judá e Israel, el Señor los invita a volverse. Por eso no caigan en el error de que cuando usted ve, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, a veces la gente dice, pero es que no les dio chance. Dios ya sí, en Génesis 19 mandó los 2 ángeles y ¡pum! Cayó. No. Ellos tuvieron tiempo para arrepentirse. Ellos tuvieron mensaje. Hubo mensaje en ellos, a ellos, pero lo rechazaron. Dios siempre es fiel. Dios no solamente va a castigar por castigar y envía a la gente al infierno o envía su justo juicio. No, la gente tiene la oportunidad de volverse, pero hay gente que no quiere. Ve aquí Amós capítulo 4, verso 12. Amós 4:12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Israel, te voy a juzgar, pero prepárate para volver. Si ellos se hubieran vuelto, Dios los hubiera perdonado. Ve Amós capítulo 5, verso 8. Amós 5:8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. En otras palabras, busque a Jehová. Busque a Dios. Pero ellos rechazaron la invitación y el juicio caería sobre ellos. Y el juicio fue severo. 5 visiones tiene este profeta. La visión de la plaga de langostas, la visión del fuego, la visión de la plomada, canasta de frutas maduras, la visión del Señor al lado del altar. Todas visiones diciendo, hay devastación, va a haber castigo. Las 2 primeras visiones, la visión de las langostas y en la visión del fuego, en las 2 interviene el profeta. Y el profeta le dice, Dios no los castigue y no los castigas. Y Dios no los castiga. Dios dice, ok, les voy a dar una oportunidad. Pero en la tercera, en la visión de la plomada, donde ven al Señor con una plomada de estas para ver que la pared esté, ¿verdad?, recta. Dios dice, siempre voy a juzgar a la casa de Israel así. Ya no habrá oportunidad. Ya no hay arrepentimiento, ya no hay opción. Ya no voy a parar mi castigo.
A veces nosotros pensamos que uno puede hacer con Dios lo que le place, pero no es así. Dios tiene su límite. Y sí, si bien es cierto, Dios es amplio en perdonar, pero Dios tiene su límite. El último profeta que quiero ver en esta noche es el libro de Oseas. Oseas, 755 al 715. El nombre de Oseas significa salvación. Este profeta ministró en el reino del norte y fue un profeta que lloró sobre los pecados del reino del norte, igual como Jeremías lloraría un poquito de tiempo después por los profetas de Judá. Este es un libro muy raro. Oseas es un libro muy raro, porque desde el inicio Dios le pide al profeta algo extraño. Dios le pide al profeta que se case con una mujer que es prostituta. Eso es lo que Dios le pide. Busque una mujer ramera y cásese con ella. Lo triste del caso es que esta mujer prostituta, redimida por el hombre, porque él tuvo que comprarla en el mercado de esclavos, esto de tratante de blancas, esto de de una persona que maneja varias mujeres para que se prostituyan y le den plata, eso no es nuevo. Eso viene de esos tiempos. Y este hombre, este profeta Oseas, tuvo que pagar por ella para sacarla del mercado de esclavos de prostitución donde ella vivía. ¿Cómo le paga ella a él? Siéndole infiel cada vez que ella puede. O sea, la saca de la prostitución, ahora está casada, pero ahora se vuelve una mujer adúltera e infiel. Dios quería darle una lección muy objetiva, muy profunda a Oseas y al pueblo de Israel. Una lección que estaba revelando el profundo dolor que Dios siente cuando salva al pecador, cuando redime al pecador, cuando lo rescata del mercado de esclavos donde estábamos, donde nos corona de favores y misericordia, donde nos sienta en los lugares celestiales con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y vamos y nos prostituimos con el mundo, con el dinero, con el deporte, con el placer, con las conocimientos, con lo que sea, con lo que sea. En ese entonces es lo que pasaba con Israel. Dios les estaba diciendo, yo los perdoné, yo los saqué de Egipto, yo los sostuve en el desierto, yo los he cuidado, yo hice que entraran a la tierra prometida, yo hice que ganaran varias batallas a los cananeos, yo les di esta tierra, yo les he dado lo que ustedes quieren. ¿Cómo me pagan? Yéndose tras Quemos, yéndose tras Astarte, Astoret y todos los dioses de los sidonios, egipcios y cualquier otra cultura más. Así me pagan. Tremendo. Oseas profetizó la invasión de Asiria al reino del norte. En su libro se refiere al reino del norte. Cuando usted lee el libro de Oseas, varias veces va a ver que él dice Efraín. Efraín hizo esto. Es que Efraín, cuando lea usted ahí, Efraín, entienda, se está refiriendo al reino del norte. ¿Por qué Efraín? Porque Efraín fue la primera de las 12 tribus en apostatar. Efraín fue el primero en darle la espalda a Dios. De las 12 tribus, el primero en darle la espalda a Dios e irse tras los dioses de este siglo. Entonces ahora el reino del norte es Efraín. Oseas profetiza. Es muy, muy descriptivo en cuanto a comparar la esposa de Oseas con el reino del norte o con Efraín. Dice, hablando a su esposa, a esta mujer, dice, usted es como una novilla indómita. Así es Israel. Usted es como un horno encendido. Así es Israel. Usted es como una torta a medio cocer. Tibia.
Usted es como una paloma atolondrada, usted es como un arco torcido, usted es como una vasija quebrada, usted es como un asno montés, usted es como un árbol de raíces secas, usted es como una viña vacía. Concluyo con lo siguiente, Oseas tuvo 3 hijos con Gomer, su esposa, 3 hijos. 3 hijos a los cuales se les pusieron nombres proféticos, porque denotaban lo que iba a pasar con la nación. Al primer hijo le puso Jezreel, Jezreel, que significa esparcido, esparcido. Así iba a ser la nación de Israel, esparcida por la tierra, por los asirios. Luego el segundo hijo se llamó Lo-Ruhama, Lo-Ruhama, que significa no compadecida, no compadecida, indicando que el juicio de Dios sería inminente y ya no iba Dios a compadecerse. Ya se había compadecido mucho, ya había llegado a un límite. Y el tercer hijo lo llamó Lo-Ami, Lo-Ami, que significa no pueblo mío, no pueblo mío. O sea, llegaron al punto donde Dios dijo, ya no son mi pueblo, ya no los conozco. Yo no puedo. Me han dado la espalda cuántas veces, ya no los conozco. Aprendamos de la historia. Israel tuvo oportunidad de arrepentirse, no lo hizo, no lo hizo. Y hoy por hoy siguen vagando por toda la tierra, allá en su pueblito, en su lugar ahí, chiquitito, la mitad de Costa Rica que tienen ahí, según dicen territorialmente, esparcidos por todo lado, por todo lado, por su pecado, por su dureza de corazón. Que no nos pase a nosotros los cristianos, porque yo creo que Dios ha sido muy bueno y muy paciente. Y a veces le damos la espalda. Bueno, cuando oyereis hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcamos el corazón. Busquemos al Señor cuando puede ser hallado. Oramos. Padre, muchas gracias damos ahora en este momento por tus bendiciones y tu inmenso amor y misericordia. Señor Dios de la gloria, pido tu ayuda, pido tu favor, tu gracia. Te necesitamos montones, Dios. En el nombre de Jesús, guárdanos de toda especie de mal. Dios, ayúdanos a estar atentos a tu voz. En Cristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén.